El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. Con ustedes, el pastor Walter Delgado. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Mi nombre es Walter Delgado y quiero compartir contigo el tema Él te da el poder para triunfar, basado en Deuteronomio 8 del 11 hasta el 18. Vamos a leerlo. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hemos leído Deuteronomio 8 del 11 al 18 y vamos a meditar precisamente en lo que dice la palabra del Señor. Dicen que en la ciudad alemana de Hannover está el sepulcro de una condesa que negaba la existencia de Dios y se reía de la sola idea de la resurrección. Y para indicar cuál era su desprecio por el cristianismo, ordenó que a su muerte se hiciera su tumba de sólida mampostería cubierta de grandes piedras unidas por gruesas grapas de acero. Sobre esta tumba se grabaron palabras de desafío que decían que por toda la eternidad ella no sería abierta. Un día, una semilla cayó en una de las grietas del sepulcro y pronto comenzó a crecer una plantita. Luego, como si la naturaleza se hubiese querido reír de la orgullosa atea, poco a poco las raíces fueron penetrando por debajo de los sólidos bloques de piedra, levantándolos y sacándolos de su lugar. Aunque apenas han pasado algunas generaciones desde que el sepulcro fue sellado, una semilla insignificante ha hecho aquello que en un desafío la atea exigió que Dios hiciera. Mira, Dios no se tomó la molestia de abrir esta tumba, lo hizo una semillita que Dios creó. En el pasaje que hemos leído, el Señor le va a decir justamente al pueblo de Israel que el poder que Dios quiere darle, que el poder que puede estar a la disposición de ellos, es algo que puede ser factible siempre y cuando hayan algunas condiciones que hay que cumplir. Yo creo que nosotros también, en una época en la cual vivimos, la iglesia, para poder seguir creciendo y desarrollándose, necesita el poder de Dios. Pero el poder no viene simplemente así como así. Yo creo que Dios también desea que nosotros cumplamos las condiciones que justamente este pasaje que hemos leído de la Biblia nos dice. Primeramente, el versículo 11, si tú has reparado en lo que hemos leído, si tienes tu Biblia abierta, busca justamente el pasaje de Deuteronomio 8, y el versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es decir, en otras palabras, lo que el Señor está diciendo acá: si tú le amas a Él, obedécele. Creo que es importante, hermano querido, que tú sepas que para que Dios disponga su poder, su gracia sobre ti, Él quiere que tú seas un creyente obediente. En 1 Samuel 15:22, Samuel le va a decir justamente al rey Saúl, que era desobediente, y le pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero lamentablemente parece que Saúl no entendió esto, porque más tarde vemos que hubo otro caso de desobediencia y Dios pues ya lo sacó completamente de ser el rey de Israel. Y tal vez yo también creo que nosotros
tenemos que entender esto, que no solamente hay que obedecerlo a Dios en lo que dice su palabra, sino que también, bueno, dentro de este aspecto hay que obedecerlo a Dios en lo que se refiere también a estar en paz con nuestro prójimo, ¿no? Y la Biblia nos enseña que tenemos que estar en paz. Porque tú dices, bueno, yo estoy en paz con Dios, estoy bien con Dios, con Él camino muy bien, pero ¿cómo estás con tu hermano? ¿Cómo estás con tu esposa, tu esposo? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Estás en paz con ellos? El apóstol Pablo dice en Romanos 12:18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios quiere que tú estés en paz. Yo no creo que Dios pueda disponer su poder a alguien que está enemistado, que está peleado, que tiene rencores, resentimientos en el corazón, que tiene odio. No, olvídate, Dios nunca va a darle el poder a alguien que vive así. Algo que también tenemos que entender es que no tenemos que deslumbrarnos por las riquezas. En el versículo 12 y 13 dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. La vida cómoda puede resultar ser incómoda para tu comunión con Dios cuando pones tu corazón en tus bienes materiales. El autor de Proverbios en el capítulo 30, verso 8 dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Uno tiene que estar seguro que su motivación al venir a los pies de Cristo no sea solo lo material, pues si no, se sentirá desilusionado cuando no logre lo que desea. Hay muchos que llegan a los pies del Señor, muchos van a la iglesia, pero no motivados realmente porque aman a Dios, sino porque están esperando que Dios les dé algo, que Dios los sane de alguna enfermedad, que Dios les responda a alguna petición, muchas veces egoísta, que no tiene ningún propósito de honrar ni glorificar a Dios, sino únicamente ellos quieren que se satisfagan sus deseos. Pero no es así. Yo creo que Dios quiere bendecirnos, quiere bendecirte, pero recuerda qué motivación te está empujando a buscarlo a Él. Jesús tuvo en sus 12 discípulos a uno que tenía una motivación equivocada. Estoy hablando de Judas. Y allí en Juan capítulo 12, versículo 6, justamente se habla de Judas, dice allí, pero dijo esto, Judas el que hablaba, no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era un discípulo de Jesús, era un seguidor de Cristo, pero mira lo que había en su corazón. Este hombre, la Biblia lo dice acá, lo califica como un ladrón. Y justamente es el ladrón quien se encargaba de cuidar la bolsa de las ofrendas, que bueno, ellos en sus viajes misioneros, en las prédicas que Jesús hacía, había gente que contribuía financieramente al ministerio del Señor, pero Judas, en su corazón había avaricia, y a él no le interesaba lo que el Señor hablaba, a él lo que le interesaba solamente era el dinero. De algo también tenemos que cuidarnos, hermanos. Aquí en este pasaje de Deuteronomio capítulo 8, verso 14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El orgullo nos hace perder la humildad y nos lleva a quitar a Dios del centro de nuestro corazón. Proverbios capítulo 21, verso 4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. El orgullo te puede hacer vivir en una falsa libertad, pues sigue siendo esclavo del pecado. Y mientras tú mantengas el orgullo en tu corazón y por ese orgullo tú no estés dispuesto a humillarte ante Dios, entonces la vas a pasar mal. Pedro dice en 2 Pedro capítulo 2, 19, hablando justamente de los falsos maestros de ese tiempo que también engañaban, tipos orgullosos, y acá dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estos hombres, falsos maestros, falsos líderes, falsos apóstoles, prometían a otros una libertad que ellos mismos no tenían. Eran esclavos de la corrupción moral y espiritual. Pero sabes, mi querido hermano, también Dios nos enseña que Él desea manifestar su poder en tu vida, en nosotros,
pero Él tiene que trabajar primero en nuestro carácter. Él quiere que tú permitas que el Espíritu Santo trabaje en tu carácter. Versos 15 y 16 de Deuteronomio 8 dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Dios nos hace pasar por experiencias amargas, porque Él está forjando un carácter especial. Es lo que hizo con Israel. Los probó, los afligió, pero el plan de Dios era hacerles bien a la postre. Proverbios 25:4 dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. El Señor sabe que en nuestro carácter, en nuestro corazón hay muchas escorias. Él quiere quitarlas para hacer de nosotros una alhaja, una joya, un instrumento de bendición en sus manos. La intención de Dios de permitirnos pasar por el desierto es para después hacernos bien. El Salmo 66, 10 al 12 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste esa abundancia. Es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Los hizo transitar por 40 años en un desierto inhóspito, pero allí Dios forjó a un ejército de hombres valientes que serían usados justamente para la conquista de la tierra prometida. Y algo importante que también tenemos que reparar es que no hay que robarle la gloria a Dios. El poder no fluye en alguien que le está robando la gloria a Dios. Versículo 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El ser humano independiente de Dios se cree ser el forjador de su propio destino. Dios usó, por ejemplo, en relación a Israel, cuando castigó a la nación de Judá por medio de Babilonia, Dios usó a Babilonia para castigar a su pueblo, pero se ensoberbecieron y no le dieron la gloria al Dios del cielo. Los babilonios no entendieron para nada que era Dios quien los estaba usando. Y como dice Isaías 47:10, ahí dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Y esto pasó, y Dios más tarde tuvo que sancionar a este imperio babilónico. El hombre que le roba la gloria a Dios es alguien que no reconoce a Dios en ninguno de sus éxitos. Y Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y para ir terminando, en Deuteronomio 8, verso 18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El poder y la habilidad que tenemos para lograr éxito en la vida, se lo debemos a Dios, porque Él nos creó. Y Dios te ama, y Dios desea bendecirte, y Dios quiere que su poder se manifieste en ti. Estoy seguro que Dios quiere hacerlo. Permítele a Cristo que entre a tu corazón, humíllate, ríndele tu vida a Cristo, y su poder fluirá a través de ti. Querido hermano, espero que Dios te bendiga, que Dios te use. Este mensaje es sencillo, espero que llegue a tu corazón. Mi nombre es Walter Delgado y conmigo será hasta la próxima edición de nuestro programa. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Le invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de nuestro programa. Que Dios le bendiga.